Laura y Pete se sentaron en la sala de embarque del vuelo 3425 a Bali tomados de la mano. Después de todos los preparativos, fue agradable finalmente pasar por todos los trámites. Laura cerró los ojos. Era muy temprano después de una noche de sexo. Ella necesitaba estas vacaciones. Iba a ser un año largo. Sí, 2 semanas de sol y sexo. Justo lo que recetó el médico. Pete soltó su mano para sacar su teléfono de su bolsillo cuando escuchó el tono del mensaje. Eso me recuerda, Laura. No olvides poner tu teléfono en modo avión. No traje mi teléfono conmigo. Pete estaba distraído, mirando la pantalla de su teléfono. Laura estaba admirando su rostro cuando lo vio tenso. ¿Qué pasa, Pete? Pete le entregó nerviosamente el receptor y ella leyó a Peter Auer. Solo toca a esa mujer y te arrepentirás por el resto de tu vida. Dios, Pete, eres un tonto. Debes haberle advertido a tu esposa. Ella lo sabe. Laura se unió a Pete, mirando a su alrededor todas las caras visibles en el área del salón. Imposible, Laura. Empaqué todo anoche cuando ella estaba en la cama y puse las maletas en el auto. Casi me mata con sexo cuando finalmente me acosté y esta mañana me besó. No puede ser ella. Debe haber recibido el número equivocado. Pete. No, menciona mi nombre. ¿Ves? Tal vez sea tu marido. No seas tonto. Él no tiene idea. Él piensa que voy a un curso de capacitación de 2 semanas. Además, ¿cómo sabría tu nombre y número? Hemos sido increíblemente cuidadosos. Absolutamente nadie sabe de nosotros. ¿De quién es el número? No reconozco a nadie. Tengo algunos amigos estrafalarios y no creo que quieran gastarme una broma. Te diré que llamaré a Penny y tú llamarás a tu marido. Fíjate si algo les parece fuera de lo común. Laura vio a Pete presionar el número de marcación rápida. No hubo respuesta y dejó un mensaje diciendo que ya la extrañaba. Pete colgó el teléfono y miró a Laura, perplejo. ¿Vas a llamar a tu marido? No traje mi teléfono conmigo. Puedes usar el mío. Laura. Comenzó a buscar el teléfono ofrecido, pero luego ambos se dieron cuenta de lo estúpido que era. Por primera vez, Laura comenzó a arrepentirse de la decisión. Otra conversación fue interrumpida por la llamada para abordar el avión. Hicieron fila juntos, pero ya no se sentían cómodos tomados de la mano en público. Laura notó que Pete escaneaba a los pasajeros en busca de caras conocidas. Laura se divirtió vagamente con esto. Continuó su búsqueda mientras caminaban hacia sus asientos. Tomaron sus asientos asignados y una vez sentados, Laura entrelazó su brazo con el suyo y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué no trajiste tu teléfono contigo, Laura? Todo es parte de mi astuto plan. Estarás orgulloso de mí por ello. Te lo mostraré una vez que estemos en el aire. Media hora después, el avión ganó altitud y Laura sacó su computadora portátil de su bolso. Ella lo puso en marcha y fue a un documento de Word. He invertido en nuestro futuro amante. Cuando mi esposo se vaya a la cama esta noche, encontrará una carta mía. Si él no está de acuerdo con lo que dice, no perderemos nada. Y si lo hace, este viaje será solo el comienzo de una nueva vida para los dos. Aquí hay una copia. Ella le entregó la computadora a Pete. Mi querido esposo, te amo y solo a ti te he amado desde que nos conocimos hace 25 años. Espero pasar los próximos 25 años o más contigo. Es lo que siempre he querido y lo que realmente sigo deseando. Te amo más y más cada día y felizmente he dedicado mi vida a cuidarte a ti y a nuestros maravillosos hijos. Con la excepción de algunas visitas a amigos, no he pedido casi nada para mí. Sé que me amas y siempre quieres que sea feliz y satisfecha. Ya que nos amamos, quiero proponerte matrimonio.
Lo he abordado a propósito de tal manera que tienes 2 semanas enteras para pensar en mi idea. Si lo hiciéramos cara a cara, correría un gran peligro de que te volvieras machista conmigo y dijeras algo que quizás no podamos superar. No puedo correr ese riesgo. Es la misma razón por la que dejé mi teléfono allí. Así que no puedes contactarme durante las 2 semanas completas. No estoy en un curso de trabajo y nadie sabe dónde estoy. Así que no pierdas el tiempo tratando de contactarme. Cariño, eres una amante maravillosa y nunca me canso de estar en tus brazos. Sin embargo, extraño tanto despertar el sexo con otras personas que corro el riesgo de incurrir en tu ira haciendo lo que hago. Antes de enojarte demasiado, mantén las cosas en contexto. Me iré del trabajo por 2 semanas con un amigo. Nunca te he sido infiel y sin tu bendición completa, nunca lo seré. Te propongo que con tu bendición, me gustaría tener sexo con otros hombres. Siento que mis necesidades han crecido hasta el punto de que un hombre, incluso uno tan talentoso como tú, no podrá satisfacerlas. Nunca será alguien que conozcas. Y prometo ser siempre discreta. De hecho, seré tan discreto que ni siquiera sabrás cuándo ni dónde, a menos que quieras que lo haga. Al menor indicio de que alguien que conocemos sospecha de lo que estoy tramando, me detendré de inmediato. Siempre me tendrás cuando quieras, y nada de eso cambiará. Eres mi esposo y tus necesidades siempre serán lo primero. Quiero que tengas la seguridad de que esto no cambiará lo que siento por ti o por nuestro amor juntos. En resumen, no nos afectará de ninguna manera, forma o forma. Piénsalo durante las próximas 2 semanas. Por favor, cariño. Si me amas tanto como dices que me amas, aprovecharás esta oportunidad para demostrarlo. Sé cuánto me amas, y ese conocimiento estará conmigo cada vez que me duerma por la noche mientras estoy fuera. Así que confío en que me mimarás. Ahora, por favor, querida, piénsalo durante las próximas 2 semanas. Si su respuesta es no, honraré su deseo y agradecería la oportunidad de hablar más. Trataré de no ofenderme demasiado por los nombres que me llamas y tu falta implícita de confianza. Si su respuesta es sí, entonces todo lo que tiene que hacer es decir que la respuesta es sí, y no tendremos que volver a hablar de ello. Aunque estaría feliz de hacerlo, si quieres. Por tu amada esposa, Laura. Pete terminó de leer y simplemente dijo, wow. Sí, eso es bueno, ¿no? Debo confesar que robé muchas de las palabras de una historia que vi en un sitio de ficción erótica de un tipo llamado Biggie, de 33 años, que escribió, necesitamos hablar. ¿Por qué llamaste a la carta una inversión en nuestro futuro? ¿No lo ves? Le pedí permiso a mi esposo para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si él está de acuerdo, entonces cuando volvamos podremos seguir adelante con nuestras vidas sin culpa. Laura agregó mentalmente, bueno, puedo quedarme contigo 2 semanas y estaré segura de que ya no te necesito. Pero tu reemplazo, esa es otra historia. ¿Estás tan seguro de que estás de acuerdo? Por supuesto, di la impresión de que tenía una opción, pero eso es solo para que pueda convencerse de que él tiene el control. Si se atreve a decir que no, tendremos que seguir escabulléndonos como antes. Entonces, ¿cómo te gusta eso? No está mal. Decisivo y lógico. Sin embargo, es una decisión que nunca basará en la lógica. Espero que no sea un hombre de verdad. De lo contrario, es un poco insultante. ¿Qué? De ninguna manera se sintió ofendido por nada en esa carta. Me llevó unos días hacerlo exactamente bien. Sí, pero tienes que darte cuenta de que podrías pasar un año y aún arriesgarte a ofenderlo como mujer. Nunca puedes entender cómo funciona el cerebro de un hombre. Lo principal que le quité a esa carta es que ya no es capaz de satisfacerte. Y que no importa lo bueno que sea, nunca lo hará. Deberías saber, Laura, que todo hombre es un poco paranoico con su trabajo. La idea de dejarte por otra persona que podría ser más grande o mejor solo alimenta esa paranoia.
Honestamente, Laura, solo puedo ver dos reacciones al leer esto. Una es rendirse y ceder y la otra es salir balanceándose. Bueno, creo que estás equivocado. Conozco a mi marido. Él apreciará mi honestidad y la considerará seriamente. Si pregunto antes de hacer algo, estará completamente libre de riesgos. Pete miró a su futura amante y pensó cuánto creía en sus propias tonterías. Él ya la estaba viendo bajo una nueva luz. Claro, él estaba tergiversando la verdad para obtener ese pase de su esposa, pero las mentiras descaradas de Laura y la manipulación de su esposo eran alarmantes. Parte curiosidad genuina y parte maldad lo llevaron a su siguiente pregunta. ¿Cómo resultó la historia del gran hombre para Laura? ¿La dama pudo beber todo lo que pudo? Él recibió su respuesta mucho antes de que ella abriera la boca. Su rostro de repente se puso muy serio. No, su esposo la echó para distraerla de sus dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Peter cambió de tema. Después de todo el esfuerzo y los gastos de este viaje, lo último que quería era que ella se despertara y hiciera lo que decía la carta. Unas vacaciones inocentes. No te conté sobre el bicho raro que vi en el registro internacional, ¿verdad? Él estaba parado a unos 25 metros de mí mientras yo estaba en la fila. Cuando me vio mirándolo, simplemente me miró fijamente y pasó su dedo índice por mi garganta con un movimiento cortante. Miré a mi alrededor para ver si se lo estaba haciendo a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Fue espeluznante. Laura preguntó con indiferencia. Sí. ¿Qué aspecto tenía? El mundo está lleno de gente extraña y problemática. Esa es la cuestión, Laura. Parecía un tipo normal. Más de 6 pies, cabello oscuro, perilla. Peter se detuvo cuando Laura de repente se sentó erguida y volvió a encender su computadora portátil. Al iniciarlo, abrió varios archivos. Sacó una foto de ella y de un hombre parado frente a la casa. Con voz temblorosa de preocupación, preguntó, ¿ese es él? Eso. Podría ser Laura. Ciertamente se parece mucho a él, pero no puedo estar seguro. Laura miró fijamente a Peter. ¿Tenía un incentivo para mentirle? Temía que si ella estaba segura de que su esposo había descubierto su juego, ella no estaría disponible para él durante los próximos 15 días. Por primera vez, a Laura se le ocurrió que Peter era un hombre dispuesto a engañar a su esposa y, por lo tanto, fundamentalmente poco confiable. ¿Qué vestía ese tipo, Pete? Ese es otro asunto femenino, Laura. Los chicos no se dan cuenta de lo que otros chicos están usando. ¿No dijiste que te dejó en la terminal doméstica? Sí, ese es él. Lo convencí de que me dejara y se fuera. Cuando lo vi irse, tomé el autobús hacia la terminal internacional. Entonces, tendría que regresar a su automóvil, conducir hasta la terminal internacional y estacionar, y luego averiguar a quién perseguir en la fila de registro. Bastante improbable, Laura. Creo que es más probable que fuera solo un psicópata al azar. Sabía que tenía que distraer a Laura, que parecía lejos de estar convencida. ¿Esa es tu casa en la foto, Laura? Laura, que también quería una distracción y estaba acostumbrada a que la gente la felicitara por su casa, puso el piloto automático. Sí, lo es. Es bonito, ¿no? Compramos una parcela en la playa como inversión. Es muy empinado y estrecho. No creerías que la casa es plegable, ¿verdad? A mi esposo le tomó 15 años, pero siguió agregando y decorando a su alrededor. Deberías ver su interior. Es artista y cada habitación tiene murales con temática náutica en los baños y sala de estar, temática empresarial en el estudio. Entras al estudio y la atmósfera dice trabajo y trabajas. No voy a decirte cuál es el tema en el dormitorio. Hemos ganado todo tipo de premios por el diseño de interiores y la forma en que la casa utiliza el terreno. Incluso hay un arroyo corriendo debajo de la casa. La conversación giró hacia el tema de sus familias,
que hasta ahora habían eludido en su relación. Hablaron de los dos hijos de Pete, de 6 y 8 años. Laura habló sobre sus 3 hijos, Sara, una joven de 23 años que acababa de graduarse de la Facultad de Derecho y trabajaba como abogada inmobiliaria, y sus 2 hijos que aún estaban en casa, Daniel, de 16 años, y Larry, de 13. Laura no lo sabía, pero trató desesperadamente de distraerse. Por un tiempo lo logró. Luego sacó un bloc de notas y escribió un abogado, hogar e hijos. Sin saber si su esposo la estaba siguiendo, ella no podía hacer ningún plan para él. Sabía que tenía que respaldarse protegiendo la casa y la familia. Después de que la pareja guardó silencio, Laura comenzó a regañarse a sí misma por ser cobarde y no pensar en su posición o en la posible situación. Reunió la cronología de los eventos que había preparado el jueves por la noche, teniendo cuidado de no incluir nada que no fuera de negocios o injustificado para usar el fin de semana. Entre los 2 cursos semanales, bikinis y ropa íntima que planeaba comprar en Bali esa noche. Su esposo se comportó con total normalidad e hicieron el amor el viernes. Ella fue a trabajar a su hora normal. Querían hacer un trabajo serio en el auto de su compañía. Así que hizo arreglos para que su esposo la recogiera el viernes por la tarde. Entró en el área de recepción, esperó a que ella empacara y la llevó a su casa. Almorzaron con los niños, los llevaron a la casa de sus abuelos y luego hicieron el amor hasta altas horas de la noche. Estaba especialmente cachonda anticipando la noche siguiente. Y por la ignorancia de su marido. Sábado por la mañana. Un ascenso temprano. Un viaje al aeropuerto. Laura recordó lo nerviosa que se había puesto cuando le sugirió a su esposo que llevara sus maletas a la fila de facturación y las dejara. Otras veces se quedaba hasta que despegaba el avión. Ella se sintió aliviada cuando él aceptó de inmediato. Ella lo había observado todo el camino hasta el estacionamiento y luego esperó a que su auto se alejara. Ahora su impaciencia por irse adquirió un significado más oscuro. Ella comparó su comportamiento anoche y hoy con su cuidadosa planificación. Demonios, nadie de su trabajo sabía nada excepto que Shed se tomó vacaciones anuales. Y su esposo no conocía a nadie de su trabajo en absoluto. Él no tenía forma de saber lo que ella estaba planeando. El mensaje de texto que llegó al teléfono de Pete fue una llamada de broma de un amigo. El tipo que lo miraba fijamente en el área de registro era un psicópata al azar. Relájate, Laura. ¿Cuáles serían las consecuencias si descubriera que Shed le mintió sobre su destino? ¿Y qué? La carta decía que viajaba con un amigo del trabajo, pero no especificaba si era un hombre o una mujer. Ella no se dio cuenta de que Shed cerró los ojos hasta que los abrió. Imaginó a su esposo conociendo su destino final en el aeropuerto y se dio cuenta de cómo sería para él. El engaño tendría que parecer que ella se había escabullido precisamente para esconderse. Eso en sí mismo era serio, pero con cierta habilidad se podía defender. Combinado con el contenido de la carta, sin embargo, no tenía la menor duda. Laura usó el resto del vuelo para cubrir lo que pudo. La primera prioridad era destruir la carta que yacía debajo de una almohada a 2.500 kilómetros de su trasero. La segunda prioridad era convencerse a sí misma de que no se preocupaba demasiado por nada. Laura, siempre lista para anticipar cualquier contingencia, le escribió una larga carta a Sara, sabiendo que no podía enviarla antes que Boye. En él, le rogaba a su hija que fuera a su casa y hiciera 2 cosas. La primera fue tomar posesión de su teléfono y cambiarlo al número de Pete. Ella razonó que le daba vergüenza decirle a alguien que lo había olvidado. Y había comprado un teléfono prepago para el viaje. La segunda tarea fue recuperar la carta de debajo de la almohada de su padre. Ella rogó que no lo leyera, ya que era profundamente personal, escrito entre marido y mujer. Madre e hija eran muy unidas, por lo que sabía que podía confiar en ella no solo para seguir las instrucciones, sino para ser discreta al respecto. Como apéndice, Laura le pidió a Sara que acusara recibo de la carta y que le notificara además que había hecho lo que se le había pedido que hiciera.
Tan pronto como Pete y Laura bajaron del avión en el aeropuerto de Denpasar, Laura envió un correo electrónico y luego, pensando que su esposo no verificaría el identificador de llamadas, lo llamó desde el teléfono de Pete. Ninguna de sus llamadas fue respondida en ese momento o durante la hora que tardó en pasar por la aduana y llegar a su hotel. Esto nunca había sucedido antes, y las alarmas sonaban en su cabeza. Justo antes de que el taxi se detuviera en el hotel, Sara llamó al teléfono de Pete y confirmó que había hecho lo solicitado. Laura logró esquivar algunas preguntas sobre lo que estaba pasando. Cuando Sara preguntó si su padre estaba bien, su respuesta horrorizó a su madre. Su padre había llamado para decirle que tenía algunas cosas en las que pensar y que llevaría a los otros niños a su cabaña en el campo. Sara iba a unirse a ellos esa noche. Laura le preguntó a su esposo qué pensaba hacer este fin de semana, y la respuesta, por supuesto, no incluía la cabaña. Peor aún, la cabina estaba aislada de todos los modos de comunicación del siglo XXI. Laura estaba tan confundida que dejó que su hija hiciera la llamada sin más preguntas. Capítulo 2. El esposo de Laura acaba de cocinar una cena de barbacoa para sus 3 hijos en la cabaña. Le están rogando que los lleve de campamento con él para conseguir canguros para su guiso favorito en la fogata mañana. Sara siente que su padre ha estado distraído desde que llegó, pero no lo presiona. Se sientan a una reunión familiar. Sara inició la conversación. ¿Es por mamá? ¿Papá? Sí. Ella ha estado actuando raro durante meses. Una especie de retraimiento emocional. Y ayer y esta mañana aprendí algunas cosas divertidas. La sensación de horror que se apoderó de la habitación solo se vio agravada por el suspiro del padre que completó la declaración. Lo conocían como un hombre fuerte pero jovial que rara vez hablaba en serio. Esperaron. Tu mamá me dijo que iba a un curso de 2 semanas en el extranjero por trabajo. Los 3 niños respondieron que eso es exactamente lo que ella les dijo. Ayer por la tarde, ella me pidió que la recogiera del trabajo, así que lo hice. De pie en la sala de espera, vi a través del cristal de la oficina que ella estaba hablando con un hombre en su oficina. Algo en la forma en que estaban parados o mirándose el uno al otro no parecía correcto. Ella no salió por más de 5 minutos, y deambulé por el área de recepción. Hay una pared colgada con fotos de todas las personas de alto rango en la empresa. Reconocí al chico con el que estaba hablando. Su nombre es Peter Auer. Recogí su tarjeta de presentación en la recepción esta mañana. Simplemente no podía dormir, así que bajé las escaleras. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero miré en el bolso de tu madre. En él encontré su pasaporte y al revisarlo descubrí un sello de visa para Indonesia fechado hace 3 semanas. Recordé haberla visto leer un folleto sobre Bali el mes pasado. Su padre hizo una pausa y miró alrededor de la habitación, contemplando claramente qué decir. Bali se encuentra en Indonesia y no es interestatal. Está en el extranjero. No le dije nada a tu madre. Es muy grave acusar a alguien de hacer trampas sin pruebas. Especialmente a alguien a quien amas incondicionalmente. Sara intervino. Lo sabemos, papá. Fuimos criados en tus valores y los de mamá. ¿Recuerdas? Nunca engañes, nunca mientas. Siempre trate a todos con respeto hasta que pierdan ese respeto y luego simplemente aléjese en silencio. Sí, por eso es tan difícil entender lo que sucedió esta mañana, y mucho menos hablar de ello. La atmósfera sombría en la habitación se intensificó. Le dieron a mi padre todo el tiempo que necesitaba para ordenar sus pensamientos y decidir qué decir y cómo decirlo. Esta mañana, tu mamá me pidió que la dejara en la terminal doméstica y me fuera. Ella dijo. Estaba nerviosa por dejarte solo en casa durante demasiado tiempo. Pura y deliberadamente, acepté y conduje directamente a la terminal internacional. Esperé allí cerca del check-in para los vuelos a Bali y vi al señor Peter Auer registrándose. Me escondí y seguí observando. 15 minutos después, tu madre apareció y también se registró.
Estaba demasiado aturdido para enfrentarme a ella. ¿Tú crees? Sí, Sara, creo que tu madre me mintió. A nosotros, en realidad, y fui a Bali a tener una aventura con alguien con quien trabaja. El padre se dio la vuelta, pero era obvio para sus 3 hijos que sentía un gran dolor. Nunca habían visto llorar al gran hombre y estaban dispuestos a pagar casi cualquier cosa que tuvieran solo para evitar ver su obvio dolor. Ahora, uno por uno, comenzando con Daniel, encerraron a su padre en un abrazo. Sara tomó la iniciativa de nuevo. ¿Qué vas a hacer, papá? Simplemente no lo sé, niños. Sé que si alguna vez se acuesta con otro hombre, estamos acabados. La fidelidad es la piedra angular del matrimonio y cualquier incumplimiento es imperdonable si ella no se ha acostado con él y no se está acostando con él. Todavía no sé si podré sobrevivir a su engaño. Así que todo lo que he hecho hasta ahora es enviarles a ambos un mensaje de que si se tocan habrá problemas. De esa manera puedo posponer decidir qué hacer hasta que tenga la oportunidad de tomar una decisión. ¿Tiene sentido? Sara asintió con la cabeza a todos y luego le dijo algo que él no sabía. Mamá dejó su teléfono en casa, papá. Ella no habría recibido tu mensaje. Sé cómo ponerme en contacto con ella. ¿Quieres que le diga que deje en paz a ese imbécil? No, Sara. Quiero que ella responda por sus propias razones. Una decisión tomada por temor a las consecuencias no es una decisión en absoluto. Ella tiene que tener la motivación correcta. ¿Qué número te dio para contactarla? Sara sacó su teléfono y abrió la larga carta de Laura. Ella le leyó los primeros 6 dígitos a su padre, y él leyó los últimos 4 de una tarjeta de presentación que sacó de su bolsillo. Por este simple acto, las 4 personas en la sala quedaron convencidas de la absoluta veracidad de su relato. Hubo silencio. Eso no es todo, papá. Mamá me pidió que te trajera una carta de debajo de la almohada en casa. Metió la mano en su bolso, sacó la carta ofensiva y se la tendió. Todos esperaron a que él lo leyera. Se opuso a leerlo en voz alta. Una vez que supo lo que decía, el joven Larry rompió el estancamiento. Papá, esta carta es sobre nuestra familia. Siempre hemos tomado todas las decisiones importantes como familia. Tienes que contárnoslo. Dave miró a su hijo menor y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan orgulloso. Aquí estaba él con sus hermanos, en el centro de la mayor crisis que su familia había enfrentado jamás. Y lo estaba manejando mejor que su propio padre. Todos estaban lidiando con eso. Se abrazaron de nuevo. Y entonces Dave empezó a leer. Lo releyó 3 veces, la segunda 2 veces enfatizando el tercer párrafo. Sin el tercer párrafo. Era una petición perfectamente legítima de una esposa a su esposo y, si se toma al pie de la letra, una propuesta perfectamente madura. Sin embargo, una oración en el tercer párrafo se burló de todo: me iré del trabajo por 2 semanas con un amigo. Nunca te he sido infiel, y sin tu plena bendición, nunca lo seré. Una mentira probada hizo que el resto del mensaje fuera sospechoso o simplemente equivocado. Una discusión madura de 1 hora de duración resultó en que su madre y su esposa evaluaran motivos que estaban notablemente cerca de la verdad. Cuando se descartaron otras soluciones y se llegó a una conclusión obvia y se determinó un curso de acción en función de la respuesta a una pregunta. Su madre probablemente ya no merecía ser un miembro de su familia. Dave hizo todo lo posible por defender a la fiesta ausente. Escuchen, niños, si se cometió un crimen, fue contra mí. Como esposo de tu mamá, no debes permitir que afecte lo que sientes por ella. Una vez más, el pequeño Larry respondió por todos. No, papá. El momento en que nos mintió a todos. Ella se echó a sí misma. Dave miró fijamente a su hijo. Cuando vio la barbilla protuberante y los ojos serios, se dio cuenta de que la bellota había caído no muy lejos del árbol.
Capítulo 3. Laura sorprendió a Pete en la recepción del hotel al pedirle una habitación privada en otro piso. Ella lo había reservado por 2 días con la opción de extenderlo y una solicitud de derecho de preferencia si la habitación estaba completamente llena. Pete se registró en el hotel y miró interrogativamente a Laura. Le dijeron que lo pensara, fuera a su habitación, desempacara y se encontrara con ella en el vestíbulo en 2 horas. Él obedeció avergonzado. Se conocieron a la hora señalada. Peter no perdió el tiempo pensando en eso, pero cuando vio lo que Laura llevaba puesto, decidió que no le importaría saltar sobre sus huesos. Habían estado unidos durante 1 mes, pero aparte de besarse y manosearse, no había pasado nada. ¿Qué pasa, Laura? Piénsalo, Peter. Acordamos venir aquí juntos. Recibes un mensaje en tu teléfono dirigido a ti por tu nombre, diciéndote que si pones un dedo sobre esta mujer, te arrepentirás por el resto de tu vida. Este mensaje llegó poco después de que un hombre que se parece a mi esposo hiciera un gesto amenazante en su dirección. ¿Estás conmigo? Condujimos hasta aquí y mi hija me informó que mi esposo ha estado actuando completamente diferente de lo habitual durante las últimas 3 horas. Mi esposo no ha devuelto mis llamadas, lo cual, de nuevo, no está en su naturaleza. Pete no era estúpido. Entendió lo que todo esto podía significar, pero no vio ni le importó que tenía que ver con él. Creo que hay un 80% de posibilidades de que mi esposo sepa que estamos aquí juntos. No me preguntes cómo se enteró. No tengo ni idea. Estoy 100% segura de que si él descubre que dormimos juntos, mi matrimonio terminará. Ese es un precio que no quiero pagar. Si estuviera 100% seguro de que él lo sabía, ya estaría en un avión de regreso a casa. Si lo hice y él no lo sabe, ¿cómo diablos voy a explicar volver tan pronto sin decir una mentira descarada? Llevamos juntos 25 años. El infierno reconoce una mentira en un segundo si está en guardia. Lo siento, Peter, pero no dormíamos juntos hasta que llamé a mi esposo y me convencí de que no sabía nada. Peter parecía visiblemente decepcionado por esta declaración. Laura se dio cuenta de que él iba a discutir al respecto, así que le hizo un gesto de alejamiento. Peter, si fueras mi esposo y sospecharas que tuve una cita con otro hombre, ¿cómo actuarías? Fácil. Contrataría a un investigador privado y obtendría pruebas. Laura vio cómo la lógica atravesaba los filtros de la lujuria en su cabeza. Todavía le molestaba que la gravedad de su situación no penetrara en su grueso cráneo. ¿Intentaste llamar a tu esposa de nuevo después de llegar? Llamó su atención. Peter inmediatamente miró alrededor de los rincones oscuros del pasillo, tratando de ver la cámara. Está bien, ahora lo entiendes. Esta noche y mañana dormiré solo en mi habitación. Cuando mi esposo regrese de fregar y pueda llamarme, lo solucionaremos. Mientras tanto, no vengas a mi habitación. No te acerques a mí a menos que sea un lugar público. Y no me toques. Si mi esposo llama, no conteste ni ponga el teléfono en el buzón de voz. Encuéntrame lo más rápido que puedas. Estos son los números a los que llamará a partir de ahora. Dame un beso amistoso en la mejilla y tomaremos caminos separados. Peter hizo lo que se le indicó, y luego ambos se retiraron a sus habitaciones, buscando vigilancia a su alrededor. Si alguno de ellos se hubiera molestado en mirar el número de teléfono del que provenía la amenaza de Pete, se habrían dado cuenta de que Laura era un 80% ya un 100% víctima. Ella simplemente no lo sabía todavía. Capítulo. Habían pasado 4 días y el viaje tan esperado no había salido según lo planeado. Tenían que comer en el restaurante del hotel y evitar todo contacto físico. Laura arrastró a Peter protestando a numerosas tiendas de ropa por atuendos, e incluso se fueron de excursión juntos el martes. Si estaban siendo seguidos, eran por profesionales. Laura insistió en que pasaran todos sus días juntos en caso de que Dave llamara. El lunes, Laura compró un teléfono celular desechado e hizo que Pete practicara cambiarlo en caso de que recibiera una llamada. Su nivel de estrés solo subió un poco.
Habían llegado las vacaciones escolares y era posible que Dave hubiera llevado a Danielle y Larry a la cabaña durante más de un fin de semana. Sin embargo, Sara no respondía a los correos electrónicos, era una gran preocupación. Peter aguantó hasta el martes por la noche. Se retiró temprano, reservó una habitación extra, salió de su habitación, se aseguró de que nadie lo siguiera y tuvo relaciones sexuales toda la noche con una de las prostitutas javanesas importadas. El miércoles, Laura estaba tan preocupada que se quedó en su habitación todo el día e investigó un poco en Internet. Investigación sobre el divorcio. Luego le envió un correo electrónico al abogado del hogar y le pidió que confirmara sus suposiciones sobre el resultado de un divorcio hipotético. Ella lo usó para manejar todos los asuntos legales personales de la familia. Ella manejaba todos esos asuntos por la familia. Él respondió que, si bien no era su experiencia, creía que sus suposiciones eran correctas. 3 veces al día, Dave y Sara hacían llamadas telefónicas y no recibían respuesta. El nivel del 80% comenzó a acercarse al 90%. Emocionalmente aislado de todos los que conocía, se sentía tan sola como nunca se había sentido en su vida. Le envió un correo electrónico a Sara rogándole que se pusiera en contacto con ella. Dave no usó el correo electrónico. Sin respuesta para el viernes, Laura decidió asegurar su futuro. Le pidió a su abogado, que tenía todas las autorizaciones necesarias, que encerrara las finanzas familiares. Ella transfirió la propiedad del único terreno vacante restante a un fideicomiso con Sara y ella como fideicomisarios. Cualquiera de los firmantes podría acceder al fideicomiso. Ella transfirió la mayor parte de las finanzas familiares a 2 fideicomisos a nombre de sus hijos menores de edad. Nuevamente, había 2 fideicomisarios, pero esta vez se requerían ambas firmas. El niño en cuestión y otro. Ella quería que el segundo fuera ella misma, por supuesto, pero el abogado la convenció de que lo convirtiera en el tutor legal del niño. Sería más seguro de esa manera, le aseguró. Por supuesto, la firma del niño fue inútil hasta que cumplió 18 años. Le aseguraron que si sucedía lo peor, tendría el control de los hilos del bolso, y que si todo resultaba ser una tormenta en una taza de té, podría deshacer los cambios. Laura durmió mejor de lo que había dormido toda la semana. El sábado, con 1 hora de diferencia, llegaron 2 bombas. El primero vino con Pete, quien vino a su habitación en contra de sus instrucciones. Preocupado porque su esposa no respondía, se puso en contacto con su hermano y le pidió que fuera a su casa. El hermano informó que así lo había hecho. La esposa de Pete le preguntó dónde quería que le entregaran los papeles del divorcio su hermano. Ella lo llamó al trabajo y se enteró de que él no estaba de viaje de negocios, sino de vacaciones anuales. Bueno, eso explicaba cómo Dave lo sabía. Peter voló de inmediato a casa para tratar de lidiar con las secuelas. Laura contactó de inmediato a su abogado y le hizo firmar todos los cambios, acompañó a Pete al aeropuerto y se mudó a su habitación desocupada. La segunda bomba estaba más cerca de casa y era mucho más destructiva. Decidió revisar las cuentas de Facebook de los 2 niños más pequeños. Nada había aparecido allí desde entonces. No había dejado pistas sobre lo que habían estado haciendo y no había respondido a las solicitudes de contactarla o de reconocer su existencia. Esta vez, hubo un nuevo mensaje en la cuenta de Larry. Estaba anunciando a todos los presentes que su madre y su padre se iban a divorciar. No. Gritó Laura en una habitación vacía lejos de su familia. ¿Qué demonios estaba haciendo David? Al divorcio le siguieron conversaciones, discusiones y explicaciones. Sí, incluso a veces seguido de humillación. Niños. Entonces ella era el principal sostén de la familia y trabajaba duro. Fue inevitable cuando Dave abandonó la escuela secundaria y la mantuvo en la universidad. Por supuesto, eso significaba que Dave era la principal influencia en la vida de sus hijos. Pero esta mierda había ido demasiado lejos. Oró, ofreciendo oraciones a cualquier Dios que pudiera escucharla, para que entendiera bien las señales y detuviera los planes de ella y Pete antes de que se concretaran.
Si eso no sucediera, Dave pronto tendría un informe incontrovertible de un investigador privado diciendo que no había sucedido nada. Y ahora que Peter se había ido, nada lo haría. A medida que se calmó, comenzó a pensar racionalmente. Cuando nadie le hablaba, usaba su considerable intelecto para tratar de ver desapasionadamente lo que Dave estaba viendo. Ella hizo algunas conjeturas educadas. Alguien se había enterado de su viaje a Bali. Ese alguien no podía ser Dave. La única evidencia del plan estaba en la computadora de su casa, y Dave era analfabeto en computadoras. Este alguien, probablemente la esposa de Peters, le había dicho a Dave quizás ya en la mañana del vuelo. Todo lo que podía saber era que ella había mentido sobre el destino y viajaba con Peter. A menos que la carta. Si Sara hubiera ignorado sus instrucciones de no leer la carta. Si Sara hubiera compartido su contenido con su padre. Laura rápidamente sacó la carta y la leyó con los ojos completamente abiertos. Tomó 3 intentos, cada uno acompañado de un latido cardíaco rápido. Apunte una simple declaración de hechos, sin hacer preguntas. Preparación puntual para comenzar a torcer la verdad. Pero por lo demás hechos. 3 parte verdad, parte mentira completa. Y ahora él podía saberlo. Él era un amante maravilloso, pero ella estaba cansada de estar en sus brazos. Era obvio para ella, y si él había visto la carta, era obvio para él. El informe de su investigador privado demostraría que tener un amigo aquí era inapropiado. Y tener un amigo varón del que su esposo no sabía nada era inapropiado. A la fría luz de la racionalidad, se dio cuenta de que si él le había enviado esta carta con una mentira descarada, todo lo demás caería inmediatamente bajo sospecha. En consecuencia, sus garantías de fidelidad serían inútiles si volviera al principio, diciendo que él era un amante maravilloso también estaría bajo sospecha. De repente se dio cuenta de cuál era su principal problema. Peter tenía razón. Ella había cuestionado toda la creencia de Dave de que él la estaba satisfaciendo. Su ego estaría gravemente herido, pero ella no lo había traicionado. El informe del investigador privado debería confirmarlo, al menos en lo que respecta a este viaje. Naturalmente, podría suponer que Shed comenzó a fornicar incluso antes de este viaje. Pero Laura ya tenía un plan en marcha para contrarrestar tal opinión. ¿Cuándo iniciaron los detectives privados la vigilancia? Si en el momento en que se registraron por primera vez en este hotel, ya deberían haber sabido que la idea de la habitación privada era una cosa. Pensó Laura. Demasiadas incógnitas. El cuarto párrafo, que había parecido tan reflexivo y amoroso cuando Shed lo escribió, ahora asumía que todo era mentira. Solo basura vacía, así era toda la carta. Si lo mirabas en retrospectiva, había resultado ser una completa mentira. Laura realmente esperaba que él no lo hubiera visto. Si él no había visto la carta, ella tenía un trabajo bastante elegante que hacer. Si lo hubiera hecho, sospechaba, ninguna cantidad de subterfugios serviría de nada. La ironía de la situación casi le hizo sonreír. Su único salvador en este momento fue el informe de los investigadores privados que demostraba que nada había sucedido en Bali. Laura esperaba que el investigador privado fuera bueno, pero se consoló con el hecho de que era tan bueno que ella no se había fijado en él. Incluso sabiendo de su presencia, Laura se pateó mentalmente. ¿Por qué había hecho eso? Había tomado una noche entera de pensar. Bajo la influencia del alcohol. Laura había llegado a la conclusión de que era la esposa clásica que lo tenía todo, que veía un futuro diferente al pasado y lo resentía. Una esposa exitosa y empresaria de alto vuelo que había pasado toda su carrera mintiendo, ocultando todas las opciones posibles. Y, sí, hacer trampa. Una mujer que se acercaba a la menopausia y tenía picazón que necesitaba rascarse, y luego confiando en su inteligencia y la ingenuidad de su esposo, se rascaba sin consecuencias. La nueva ironía no la hizo sonreír. Laura se dio cuenta de que pronto podría ser una empresaria exitosa y una mujer divorciada que todavía no se había rascado esa maldita picazón.
A la mañana siguiente, sin posibilidad de obtener respuestas a sus preguntas aquí, Laura decidió irse a casa lo antes posible. Primero, decidió usar sus habilidades de negociación para retrasar los pasos irreversibles de su protagonista. Ella le escribió una carta a David a través de Sara. Laura hizo la carta vaga porque no sabía si Sara le había mostrado la carta a su padre o si siquiera la había leído. Su plan era tratar de salir de la situación de divorcio, pero contar con el hecho de que estaría del lado ganador si sucedía lo peor. Como era el tipo de persona que lo había previsto todo, encontró consejeros en su ciudad y concertó una cita en línea con el que eligió. Luego se vistió para la excursión de un día que había reservado hace 4 días. Todavía tendría tiempo de llamar a la aerolínea. Capítulo 5. Sara entra a la casa de su padre y escucha el final de una conversación entre su padre y su vecino. Entonces, además de contarle a la esposa de Peter sobre tus sospechas, ¿qué más hiciste, Dave? Nada. Hola, Sara. Conoces a John Smith de al lado, ¿verdad? Él también es abogado. Amablemente accedió a darme algunos consejos. Vamos. Dave. Después de todos los consejos de paisajismo y la ayuda que me has dado a lo largo de los años, sin mencionar todas las herramientas que me has prestado, esto es lo menos que puedo hacer. Hola, Sara. Hola, John. ¿Estás aquí para ayudar a papá con su divorcio? Bueno, ¿quién habla de divorcio? Todo lo que sabemos con certeza hasta ahora es que tu madre nos mintió y está pasando 2 semanas en Bali con alguien. Yo, por mi parte, esperaré a ver qué tiene que decir antes de tomar una decisión sobre el divorcio. Por favor, perdona a mi distraído padre, John. A veces puede ser muy ingenuo. Ayer, el abogado de mamá me llamó para firmar un acuerdo de fideicomiso que efectivamente le quita a papá el control de algunos de los activos familiares. Luego revisamos todas las cuentas bancarias y de inversión y descubrimos que la mayor parte ha desaparecido en alguna parte. Ella está haciendo todo lo posible para sacarte del apuro, papá. Admítelo. Y ahora esto finalmente revela sus verdaderos colores. Sara le entregó a su padre 2 páginas de la carta impresa. Los leyó y luego se los entregó a John. Querida Sara, ¿podrías imprimir el documento adjunto y dárselo a tu padre de nuevo? Confío en tu discreción para no leerlo. Se trata de asuntos personales entre él y yo. Querido David, supongo que ya te has dado cuenta de que te mentí sobre el propósito y el destino de mi viaje de esta semana. Cuando regrese, hablaremos de ello y, con suerte, escucharás mis disculpas por el gran error que cometí con la misma paciencia que siempre has demostrado. Solo debes saber 2 cosas, y por favor no hagas nada hasta que hablemos. 1. Te amo a ti y solo a ti. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. 2. Desde que nos volvimos exclusivos todos estos años, te he sido fiel, nunca he tenido sexo con nadie más que contigo. Admito que mis acciones recientes les han dado amplias razones para dudar de esto, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para convencerlos de este hecho básico. Te sugiero que me hagas una prueba de detector de mentiras cuando regrese. Con suerte, al día siguiente más o menos. Estoy bastante dispuesto a detenerme y llevarlo de camino a casa desde el aeropuerto si puedes organizarlo de esa manera, harás preguntas y preguntarás lo que quieras después de que este elefante salga de la habitación, puedo disculparme por cualquier falta de respeto que sientas que te he mostrado. Por favor, no hagas nada precipitado. Los 2 sabemos lo que hará un divorcio. Perderá la casa en la que puso su corazón y la mitad del dinero que planeamos usar para la jubilación anticipada. Piensa en los niños. El divorcio siempre polariza a las familias, y si preguntas por ahí, la madre siempre obtiene la custodia. Tener a Sara y Daniele de mi lado es un hecho. Sería trágico si el divorcio abriera una brecha entre ellos y Larry. Sé que amas a los niños y ambos nos damos cuenta de que no poder verlos cuando quieras te mataría. Así que, por favor, no hagas nada hasta que me hayas dado la oportunidad de explicarlo.
Te veré pronto. Tu amada esposa, Laura. Ion terminó de leer la carta. Si no fuera por lo que sabemos que estaba haciendo detrás de escena, habría sido un material emocional realmente convincente. ¿A qué te refieres, Ion? Dave, tienes que darte cuenta de que en mi trabajo veo todo tipo de trucos. Este es bastante común. Tu esposa decide que quiere salir del matrimonio. Ella busca un reemplazo, encuentra uno y decide llevarla a una prueba de manejo durante unas vacaciones de 2 semanas. Creo que se llama una aventura en la carretera. Normalmente, si ella decidía que él era el indicado, volvería y movería silenciosamente todos los activos fuera de su alcance y luego solicitaría el divorcio. Las personas realmente inteligentes envenenaron primero la relación entre padres inocentes y sus hijos, como Laura comenzó a hacer con Sara. Escribir una carta presentándote como un cobarde que Sara pudo encontrar es una de las cosas más sutiles que he visto en mi vida. La mejor manera de ganar en un divorcio es asestarle un golpe completo a su pareja, limitar su acceso a buenos consejos. Es decir, dejarlo sin un centavo y luego hacer que sus hijos elijan con quién ir. En este caso, la elección será entre el bienestar de una madre en el hogar familiar y un padre arruinado que vive en los barrios marginales. Seguramente debe haber otra explicación. Puedo probarlo. Póngase en contacto con 3 de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. El que o los que se nieguen a tomar su caso ya la están representando. Apuesto a que les dio a los 3 una tarifa por adelantado para mantenerte fuera del caso. Si te arruinas y consigues un mejor abogado, este farol tiene más posibilidades de funcionar. ¿Cuál es el farol? Toda esta carta es un farol. Dave. Su abogado ya debe haberle dicho que obtener la custodia de niños tan mayores como el suyo no es tan fácil como solía ser, especialmente porque tiene muchas posibilidades de ser considerado el cuidador principal. Dave, el propósito de esta carta es simple. Ella quiere que dejes de hacer nada mientras finaliza los preparativos para la emboscada. Su problema es que te enteraste de su plan antes de que estuviera completamente elaborado. Cuando finalice su plan, querrá que finalice el divorcio lo antes posible. Ciertamente antes de que Larry cumpla 14 años y pueda decidir en qué casa quiere vivir. Puedes esperar que ella te obligue a ver a un consejero. En este país, los tribunales solo otorgarán el divorcio si han vivido separados durante 12 meses. O si un consejero dice que el matrimonio es irrecuperable, espere que elija un consejero y lo intimide. Las amenazas al final son comunes para que las mujeres instiguen al divorcio en estos días. Dave se disculpó preguntándole a John quién era el mejor abogado de divorcios de la zona. Dave llamó, dio su nombre y pidió una cita. Le dijeron que no podían aceptar su caso. Dave no se dio cuenta de que el mejor abogado de divorcios de la ciudad tenía muchos casos, y le dijo a su secretaria que aún no aceptara ninguno nuevo. Dave volvió a la sala de descanso. Muy bien, Ion, te creo. ¿Qué hago ahora? Primero me autorizas a bloquear todas las finanzas que aún no estén en posesión de Laura. Luego restringe su capacidad de gastar otras finanzas compartidas. ¿Cómo hago eso? Bueno, comience cancelando todas las tarjetas de crédito y nombres conjuntos. Está bien, pero sigo un poco incómodo. Quiero decir, ella es tan convincente que todavía me ama, pero realmente no encaja con las amenazas en la segunda mitad de la carta. Papá, ¿estás seguro de que mamá te mintió? Sí. Sí. Sara. ¿Mientes a tus seres queridos, papá? No, no lo hago. ¿Qué nos dijiste siempre sobre los 3 pilares de una asociación exitosa, papá? Amor, confianza y respeto. ¿No es así? ¿Cuántos de esos te quedan? Uno, ahora que lo mencionas. ¿Y cuánto te está mostrando mamá ahora? No. Tada. Capítulo 6. Cuando Laura fue a pagar una multa por cambiar la fecha de su vuelo, sus 2 tarjetas de crédito fueron rechazadas. Corrió a un cajero automático que había usado antes. Fue rechazado.
Entró en modo de planificación de emergencias. El hotel y las comidas se habían pagado por adelantado para que no muriera de hambre ni fuera arrojada a la calle. Tenía unos pocos cientos en cheques de viajero por si acaso, pero no sería suficiente ya que no había amigos en casa a quienes pedir dinero prestado. Los únicos que quedaron fueron sus padres. Pedirles que le transfirieran dinero generaría preguntas que no quería responder en este momento. Rápidamente envió un correo electrónico a su abogado preguntándole qué estaba pasando con las cuentas bancarias y luego se sumergió en una aburrida semana sin gastos antes de su partida programada. Se preguntó cómo su plan simple e infalible para rascarse la picazón podría llevar tan rápidamente a Dave a enfrentarse a Ruines. Ella sabía que él nunca perdonaría su infidelidad y, a sabiendas, había corrido el riesgo, sabiendo que las posibilidades de ser atrapada eran astronómicas. ¿Qué podría haberlo motivado a tomar una medida tan drástica? Sospechaba que ella había tenido una aventura con otro hombre y ya sabía que él se había ido y que no había pasado nada. Él no tenía forma de saber sobre sus maniobras financieras. Ni siquiera sabía quién era su abogado financiero. Él siempre había confiado en ella para que se encargara de esas cosas. Mientras se golpeaba la cabeza en silencio contra la mesa de su habitación, llegaron 2 correos electrónicos que no mejoraron su estado de ánimo. La primera fue de la esposa de Pete, Riley, agradeciéndole por arruinar su matrimonio y poner en peligro el futuro seguro de sus hijos. Podría haberle dolido mucho si el segundo no hubiera llegado mientras procesaba el primero. Al principio parecía ser una de sus propias cartas a Peter de hace 2 semanas, esperando ansiosamente su viaje. Sus direcciones y las de ella figuraban en la línea de direcciones, por lo que la carta se la envió a ella. Se agregó una pregunta simple a la carta. ¿Por qué nos mentiste, mamá? La carta estaba firmada Daniele. Su esposo pudo haber sido analfabeto en informática, pero sus hijos no. Se dio cuenta por primera vez de que Dave no era la única víctima de su engaño ni el único participante en su castigo. También se dio cuenta de que la carta no respondía a esa simple pregunta. También presentó la falta de respuesta de Sara bajo una luz diferente. Laura lloró de pérdida y decepción. Luego le envió una carta a Daniele que básicamente decía que le explicaría el malentendido cuando llegara a casa. Su hija debió estar esperando esto porque la respuesta llegó de inmediato. Es extraño que hayas elegido pasar nuestras vacaciones escolares con otro hombre en lugar de con papá y nosotros. Laura volvió a llorar. Fue una semana extremadamente ocupada y aburrida con un presupuesto ajustado. No había nada que hacer más que tumbarse en la playa. Ella empacó una toalla. Después de 1 hora, salió de la playa y regresó al hotel. Se dio cuenta de que volver a casa con un gran bronceado equivalía a demostrar que todos eran mentirosos. Frustrada, envió una larga carta a casa a través de Sara sin entrar en detalles. Hablaba de errores de juicio por su parte de ser dada por sentada como esposa, madre y principal sostén de la familia. Incluso hablaba de su sentido de autoestima en un estilo «esa es mi excusa». Mencionó 2 veces que ella nunca se había acostado con nadie más que con Dave durante el matrimonio. La carta nuevamente la instaba a no hacer nada precipitado hasta que tuviera la oportunidad de hablar. No había nada como una disculpa en la carta. No era el estilo de una mujer de negocios fuerte que sabía que estaba en una posición ventajosa. Ella presionó el botón de enviar y se sentó a esperar. Capítulo 7. Bien, niños, es hora de tener una discusión seria sobre lo que vamos a hacer cuando tu mamá llegue a casa. Estoy un poco sorprendido de que ella haya decidido quedarse allí, y a menos que escuchemos algo diferente, tendremos que asumir que se volverá el viernes como estaba planeado. ¿Cómo vamos a tocar esto? Recuerda, todo lo que sabemos es que ella planeaba irse con un chico de su trabajo. No sabemos nada sobre si es la primera vez que nos miente. Tú primero, Sara. Bueno, todo lo que tenía que hacer era leer su última carta, papi. Demuestra que ella es solo una perra titulada que nos trata como un inconveniente menor que debemos eludir. El hecho de que ella nos engañara la primera vez es, en mi opinión, irrelevante.
Ella se tomó sus vacaciones anuales y las pasó con su familia. O úsalo para desaparecer con alguien más. Ya pasa poco tiempo con Danielle y Larry, dadas sus largas horas de trabajo y viajes de negocios. Creo que su comportamiento antes y después de que la descubrieran es irrespetuoso con todos nosotros y deshonesto. Si ella no cambia su actitud sobre lo que está pasando, habré terminado con ella. Bien, Sarah. Duro pero justo. ¿Qué hay de ti, Danielle? Creo que ella simplemente no entiende, papá. Estoy de acuerdo, cariño. Cuando escuchemos a Larry, explicaré lo que estoy pensando hacer. Larry. No me importa, papá. Mientras me quede contigo, haré todo lo que esté a mi alcance para que suceda. Hijo. Cuéntanos sobre tu idea, papá. Bueno, creo que por alguna razón tu madre se descarriló por un tiempo. No lo sé. La promoción última. El año parece haber provocado un cambio. Niños, espero que me respalden. Creo que si admite lo que hizo y está verdaderamente arrepentida, deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué dices? Sara miró a sus hermanos menores y sintió acuerdo. Los niños pequeños solo necesitan estabilidad hasta que alcancen la edad reaccionaria, cuando descarten todo en lo que creen sus padres y traten de cambiar el mundo. Así es, papá. Lo intentaremos. Pero ¿has visto su última carta? Lo he releído 16 veces y no veo remordimientos. Curiosamente, le creí cuando me escribió que nunca te había sido infiel. Estoy de acuerdo, Sara. Por eso he planeado un pequeño shock para ella. Una vez que lo experimente, se dará cuenta de que creemos que ya ha cometido un delito contra la familia. No creo que se dé cuenta de lo ofendidos que estamos, por eso se está concentrando en el impacto físico. Después de que logremos que ella entienda nuestros sentimientos. La pregunta del millón es qué hará al respecto si se derrumba y se disculpa con todos nosotros. Hablemos de ello. Si ella no lo hace, entonces veremos, esa es mi idea. Capítulo 8. La carta de respuesta tomó a Laura por sorpresa. Vino de Sara, pero estaba dirigido a Dave y a los 3 niños. Describía el calendario de su regreso. Después de leerlo, una sensación de presentimiento se apoderó de ella, como si hubiera fracasado en su tarea. Se esperaba que regresara tarde el viernes por la noche. La carta decía que tenía una cita con un examinador de polígrafo e indicaba que los 4 rebeldes estaban respondiendo las preguntas. Después de la prueba, la alojaron en un motel durante 2 noches para que pudiera reflexionar sobre su respuesta en cualquier momento después del mediodía del sábado. Podría solicitar una reunión para discutir el futuro de la familia. A Laura le molestaba que le ordenaran, pero por ahora decidió seguir su pequeño juego. Una cosa era que tan pronto como comiera su humilde pastel, se enfrentaría a una paliza seria. La gente necesitaba saber quién era el jefe. Aliviada, se relajó un poco. Estaba contenta de que su oferta de un detector de mentiras hubiera sido aceptada. Era la forma más segura de convencer a Dave de que había cumplido su promesa. Ella sabía que si podía convencer a Dave, el resto encajaría en su lugar. ¿Qué preguntas haría? Él conocía su comportamiento en Bali. Eso era un hecho. La pregunta principal que haría sería, ¿había hecho algo con Pete antes que Bowley? Si él hizo la pregunta directa, ¿has tenido relaciones sexuales con Peter o con alguien más que no sea tu esposo? Ella estaría en casa. Ella temía que él pudiera hacerle preguntas más insidiosas, como, ¿siempre te has comportado de la manera apropiada para una esposa? Y entonces ella estaría en un terreno más inestable. Ella no había tenido relaciones sexuales con Peter en el estricto sentido de la palabra de Bill Clinton. Luego estaba Michael antes que Pete. Tampoco habían tenido sexo, pero solo porque Mike se había acobardado en el último minuto. Laura se dio cuenta de que era un error anticipar demasiado las preguntas. Ella sabía que los polígrafos se basaban en indicadores como la frecuencia cardíaca y la sudoración.
Al tomar las preguntas al pie de la letra, se arriesgó a elevar su nivel de estrés y provocar una reacción falsa positiva. Sin embargo, practicó responder a las preguntas implícitas de sus maridos de mente simple de todos modos. Generalmente relajada, fue al aeropuerto. A la hora señalada, deliberadamente no le había dicho a nadie a qué hora llegaba su vuelo. Con el pretexto de que todos estarían ocupados con el trabajo o la escuela, insistió en un taxi. La familia no podía estar en la terminal nacional cuando ella llegó a la terminal internacional, cierto. Al salir de la aduana, no pudo evitar comparar la forma en que había llegado con la forma en que lo había imaginado. En lugar de ronronear como una gatita contenta, llegó con un cuenco de mendicidad en las manos. Después del viaje en taxi, se sentó en la sala de espera del polígrafo durante 1 hora hasta que uno de los técnicos la condujo a la habitación. Describió el procedimiento básico para las preguntas previas a la prueba para calibrar el equipo según su fisiología. Luego, el técnico sacó una carpeta y frunció el ceño. Oh, cierto. Ese es el indicado. Laura se sonrojó un poco, sabiendo la naturaleza de las preguntas, se dio cuenta de que la operadora pronto adivinaría su historia reciente. Señorita Brown, las preguntas que tengo tienen un formato bastante inusual. En lugar de la lista habitual de preguntas, tienen la forma de un diagrama de flujo. Sí, lo he visto 1 o 2 veces antes. Hay una pregunta inicial y luego, dependiendo de la respuesta a esa pregunta, una elección de qué preguntar a continuación. Ralentiza un poco las cosas, pero no afecta a la validez de las pruebas, te lo aseguro. ¿Estás lista? Listo como siempre he estado. El operador repasó las 8 preguntas de calibración, luego hizo una pausa para abrir el archivo nuevamente y leer la pregunta 9. Hace 2 semanas fuiste a Bali con la intención de tener sexo extramatrimonial con el señor Peter Oujae. Sí. El operador miró las lecturas del polígrafo e hizo una nota. Luego miró el archivo. Laura no se sorprendió por la pregunta. Se preparó para la siguiente. ¿Sería una pregunta sobre si realmente había tenido relaciones sexuales con Pete en Bali? ¿O una pregunta sobre si había tenido relaciones sexuales con Pete antes de ir a Bali? Esperaba como el infierno que la pregunta se hiciera de una forma que pudiera negar plausiblemente. A la simple pregunta, ¿tuviste sexo con Peter O'Weir? Ella podía responder que no y seguir caminando. Por favor, manténgalo simple. El técnico cerró el archivo y comenzó a sacar el papel de la máquina. Gracias, señorita Brown. Tengo una dirección de correo electrónico a la que enviar el informe. Puedes irte. Decir que Laura estaba aturdida es quedarse corto. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué? ¿Solo una pregunta? Sí, uno inusual. Solo he visto esto una vez antes y sé que ese tipo estaba tratando de transmitir su punto de vista. Creo que quien escribió esas preguntas también lo fue. ¿Tu marido? Laura asintió automáticamente. ¿Qué quiso decir con eso? Porque no lo entiendo. Supongo que tu marido quiere decir que no le importa en absoluto si tuviste una aventura en Bali. Él solo quiere confirmar que tenías la intención de hacerlo. Está diciendo alto y claro que tu intención de tener sexo con este chico de Peter es suficiente para él. Buena suerte, señorita Brown. Hay tarjetas de presentación para un par de buenos abogados de divorcios en la recepción. Laura salió de la habitación aturdida. Ella había basado toda su defensa, todo su proceso de aprendizaje, en convencer a su esposo de que no se había acostado con nadie más. Al carecer de mérito profesional, ella no tenía idea de lo ofendido que estaba por su deshonestidad y sus simples intenciones. Frustrada y enojada, Laura cometió su último error. Ignorando la oportunidad de ir a otro lugar para tener tiempo de tomar una decisión racional, se subió a un taxi y condujo a casa. En su opinión, ahora era una verdadera batalla de voluntades. El instinto competitivo se activó. Dave había disparado el primer proyectil y ahora era su turno de devolver el fuego.
El taxi la dejó en la entrada de su vecindario. Sentados en el automóvil al otro lado de la calle, Dave, Daniel y Larry se miraron con tristeza mientras observaban a la mujer furiosa dirigirse hacia la antigua casa familiar. Estaban agradecidos de haber hecho todas las provisiones anoche. Lo último que Dave quería era que abusaran de él delante de los niños. Definitivamente sería malo para su salud. Llegaron a la habitación que habían reservado para Laura, verificando que sus teléfonos estuvieran apagados. Capítulo 9. No hubo noticias de Laura hasta el lunes. La esperanza de que ella había usado el tiempo para pensar racionalmente era débil. Pero de todos modos estaba ahí. La última esperanza se derrumbó cuando, a última hora de la noche del lunes, Dave recibió una carta de Sara. Lo censuró por sus tácticas mezquinas de engañar a los niños con ella. Hablaba de una audiencia de emergencia en el tribunal de familia que su abogado estaba organizando para decidir la custodia temporal de Daniele y Larry. Siguiendo las predicciones de John, también le informó que había concertado una cita para que se reunieran con un psicólogo al día siguiente. Convocó a una reunión familiar el miércoles por la noche. Laura reflexionó durante el fin de semana y, como de costumbre, ideó un plan que sintió que cubría todas las bases. Lo primero fue tratar de salvar el matrimonio que Dave parecía haber descartado. Eso significaba ver a una consejera, una mujer, por supuesto, para maximizar las posibilidades de que ella le explicara su línea de pensamiento a su esposo. En segundo lugar, sesiones familiares para explicar sus acciones a los niños. Tercero, por supuesto, cortejar para asegurarse de que ella estará del lado ganador si sucede lo peor. Laura ya estaba en la sala de consejeros cuando Dave llegó, justo a tiempo para el martes. Inmediatamente le gustó la mujer de unos 40 años, vestida como una mujer de 60. Las sillas estaban dispuestas de cara al consejero, pero separadas por más de un brazo. Después de las presentaciones, durante las cuales Laura era Laura y Dave era Mr. Brown, el anciano hippie invitó a Laura a ir primero. Laura explicó la historia de su matrimonio y luego expuso los hechos a su manera. Ella era una esposa y madre fiel hasta que, por alguna razón, se descarriló, mintió a su familia y tuvo una cita con otro hombre. No hubo sexo, como mostró la observación de su esposo sobre ella, pero la intención estaba ahí. Al irse, se sorprendió al enterarse de que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Lamentó lo que había hecho, y su deseo más sincero era simplemente dejar atrás el episodio y seguir adelante con su matrimonio con David. El consejero miró a Dave. En primer lugar, me gustaría decir que hablo en mi nombre y en el de nuestros hijos. La principal queja de mis hijos es que su madre les mintió, usó 2 semanas de sus vacaciones anuales, que son 6 meses, para irse. Se fue por su cuenta y dejó su número de teléfono para que no pudieran contactarla en caso de emergencia. Honestamente, no comisioné ninguna vigilancia de Laura y Bowley. Esto sorprendió a Laura ya que era lo primero que haría. Ella no podía creer que fuera verdad. De hecho, ni siquiera quería creer que estuviera jugando aparte hasta que nuestra hija menor pirateó la cuenta de correo electrónico de Laura y descubrió rastros de los arreglos que ella y su amante habían dejado atrás. Además, para que conste, me aconsejaron cancelar mis tarjetas de crédito después de que mi hija mayor descubriera que mi esposa estaba involucrada en bloquear todas las finanzas familiares de tal manera que me quedé indefenso. Una vez más, Laura quedó atónita. Ella no se había dado cuenta de que sus precauciones habían sido expuestas, ni había pensado en cómo se interpretarían tales acciones. El hecho de que sus 2 hijas estuvieran trabajando activamente en su contra tampoco mejoró su estado de ánimo. En cuanto a lo que mi esposa quiere de este proceso, perdóname por no confiar más en una maldita palabra que dice. La furia de sus palabras finalmente le transmitió a Laura lo ofendido que estaba su esposo por su acción. Antes de que pudiera reaccionar, la consejera se volvió hacia Dave. Entonces, ¿qué esperas lograr con estas clases? Espero entender por qué mi esposa pensó que era aceptable mentirle a su familia y hacer arreglos para tener relaciones sexuales con otro Mandev. En este punto, el matrimonio de David y Laura aún podría repararse.
todo cambió en un instante. El cambio no fue culpa del esposo o la esposa, sino del consejero. Cuando murmuró casi en voz baja, «Oh, tenemos un dinosaurio». Dave, quien pensó que Laura había preparado todo para acelerar el divorcio y había elegido deliberadamente un consejero para minimizar las posibilidades de reconciliación, se quebró. Había oído hablar de tales consejeros y pensó que simplemente estaba mal. Salió furioso de la habitación. Laura, ¿qué? Tenía pocas posibilidades de evitar el desastre si hubiera corrido tras Dave y se hubiera disculpado con él, descargó su frustración en el consejero. Para cuando ella terminó la golpiza, Dave ya no estaba. El consejero se disculpó y convenció a Laura de tener una sesión individual con ella la semana siguiente. Luego se disculpó con David por su comportamiento inapropiado y también tuvo una sesión individual con él. Esta fue la tercera sesión obligatoria al final de la cual se tomaría una decisión sobre si continuar o abandonar el trabajo. Capítulo 10. La reunión familiar al día siguiente no fue mejor para Laura. Ella simplemente no lo entendió. Una vez que le mientes a alguien, la confianza se convierte en una nota al pie de página en los libros de historia, justo encima del colmillo de un mamut lanudo. Los invitó a cenar a todos antes de la reunión, pero Sara le recordó que no valía la pena cocinar y le dijo que estarían todos a las 7:30 p.m. Laura trató de abrazarlos a todos cuando entraron, pero todos la trataron con mucha frialdad. Laura cometió el error de sentarse la última. Cuando estuvo lista, se encontró sola frente a 4 escaleras del sofá. Intentó que su mejor amiga, Sara, se moviera a su lado, pero fue en vano. Una vez más decepcionada, comenzó su discurso preparado. Hubo pocas disculpas y muchas de las que realmente no hice nada y excusas. Se sentía poco apreciada tanto como mujer como principal sostén de la familia. La atención de su esposo se volvió algo natural, y ella comenzó a extrañar la atención que las mujeres solteras daban por sentada. Ella comenzó a sentirse increíblemente atractiva. Cuando un hombre más joven comenzó a prestarle atención, ella sucumbió a sus encantos. Durante la conversación, Laura trató de concentrarse en Daniel y Larry. Le resultaba difícil encontrarse con la mirada de Dave, y Sara estaba tomando notas en su cuaderno detrás de las rodillas levantadas con bastante irritación. Finalmente, el silencio de aquellos a quienes había llegado a referirse como la bancada opositora también la silenció a ella. Sara habló. Maldita sea, mamá, me has decepcionado de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? En la prueba del cliché, solo puedo darte el 85%. Si hubieras mencionado que nadie saldría herido si no se enteraba, podría haberte dado el 100%. Nadie sabía si Laura se sonrojó por enojo o porque se dio cuenta de que ella también había querido decirlo, pero se le escapó de la cabeza. Cualquiera sea la razón, se dio cuenta de que no obtendría ninguna simpatía de sus hijos mientras Dave controlara sus corazones y mentes. David, vete a la cocina, por favor. Laura se abalanzó sobre él tan pronto como estuvieron solos detrás de la puerta cerrada. Ella le siseó con los dientes apretados. ¿Realmente tiene que ser así, David? Te rompo hasta que vuelves arrastrándote, rogándome perdón. Dave la miró con tristeza porque se dio cuenta de que ella seguía siendo esclava de su propia naturaleza. No, no tiene que ser así en absoluto. Si acaba de hacer lo que debería saber, es algo decente que hacer. El resultado no tiene por qué ser inevitable si abandonas a la estúpida perra que elegiste para ser tu consejera imparcial y vamos a verte a la corte, David. Capítulo 11. El jueves, Dave se mudó a una casa alquilada de 3 habitaciones. Obviamente, nada de esto va a terminar pronto. También se le notificó que la audiencia preliminar de custodia de Daniele y Larry estaba programada para el martes siguiente. Después de enterarse del nombre del juez de la corte de familia que se le asignó, llamó a John. John le dijo que había tenido suerte y que había elegido al mismo juez que nunca le había dado la custodia a su padre. Dave rechazó la oferta de John de representarlo, pero solicitó una cita de fin de semana para conocer los procedimientos y lo que podía y no podía decir.
Iba a intentar usar el sistema correctamente una vez y luego volver a sus propias tácticas. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para garantizar el bienestar emocional de sus hijos. Pasamos un fin de semana divertido arreglando la casa de alquiler. Dave sentó a los niños alrededor de la mesa y les explicó honestamente cómo sería la casa en el futuro cercano y cuáles eran sus planes a largo plazo. Los niños se animaron y se unieron a la planificación. Juntos buscaron en Internet todo lo que necesitaban. El martes, el abogado de Laura se sorprendió un poco al enterarse de que Dave tenía la intención de representarse a sí mismo. Se dio cuenta de la incómoda posición en la que estaría Laura si su propio esposo la interrogaba. El tribunal llegó tarde ese día, por lo que solo se pudieron discutir asuntos administrativos hasta el final de la sesión, y luego se requirió que todos comparecieran al día siguiente. De la noche a la mañana, la noticia llegó a varios reporteros locales en esta tranquila semana de noticias. El día siguiente comenzó con el abogado de Laura revisando la propiedad de la propiedad, el poder adquisitivo relativo y otros detalles. Dave entonces comenzó a hacer preguntas. Laura estaba visiblemente nerviosa, lo que no pasó desapercibido para los reporteros. Él comenzó suavemente: soy yo quien construyó la casa familiar con mis propias manos. Sí, lo hiciste. Pero estaba ocupado trabajando y ganando la mayor parte del dinero. ¿Regresó a trabajar dentro de los 2 meses posteriores al nacimiento de todos sus hijos? Sí. ¿Quién preparaba los desayunos, almuerzos escolares y cenas de nuestros hijos? ¿Tú? Trabajé muchas horas. ¿Dirías que yo era el cuidador principal? Probablemente. Recientemente nos mentiste a mí y a tus hijos y fuiste a Bali durante 2 semanas con el expreso propósito de tener sexo con otro hombre. Objeción, señoría. Alguien necesita decirle al señor Brown que el adulterio ya no es un factor en las disputas por la custodia de los hijos en este país. Lo siento, señoría. No me importa el adulterio. Solo quiero enfatizar el carácter de mi esposa, que se considera una madre en forma. Objeción. Anulado. Bueno, fui a Bali porque necesitaba unas vacaciones. Y dio la casualidad de que fui con un amigo del trabajo. Sí. ¿Cuándo te fuiste a Bali después de mentirle a tu familia, dejaste la siguiente carta para que la encontrara tu esposo? Entonces Dave leyó la carta en su totalidad. Por el rabillo del ojo, vio a ambos reporteros parpadeando furiosamente. Laura no tuvo que responder a la pregunta. Su mirada furiosa lo hizo por ella. Fue vergonzoso. Es cierto que cuando regresó de su vil viaje, nunca intentó disculparse con su esposo y su familia por su engaño y obviamente sus intenciones inmorales. De nuevo, la respuesta severa fue el silencio. Señoría, su decisión parece que sería fácil. Soy el cuidador principal de mis hijos menores y siempre lo he sido. Deberían serme otorgados junto con la casa que construí y en la que han vivido la mayor parte de sus vidas. Nunca he engañado a mi esposa ni le he dicho a ella ni a los niños mentiras descaradas y dañinas, y exijo que se retracte de esto. Ella ha demostrado con sus acciones que no puede influir en mis hijos. Dave se sentó de espaldas a Laura. Sus ojos enojados intentaron hacerle agujeros en la nuca. La jueza estaba completamente despierta y emitió su fallo de inmediato. La esencia de todo se reducía al hecho de que innumerables estudios habían demostrado que, en caso de divorcio, los niños siempre estaban mejor viviendo con su madre. Según su decisión, la custodia temporal y la vivienda en el hogar familiar recaerían en Laura. Laura sonrió con aire de suficiencia. Dave permaneció neutral. Esto era exactamente lo que había esperado después de su conversación con John. Él se levantó. Señoría, permítame dirigirme a la corte. Me gustaría llamar la atención sobre sus propias decisiones en Harper v. Harper, Smith v. Smith, Fulton v. Fulton y otras demasiado numerosas para mencionarlas, donde otorgó la custodia al cuidador principal. Al no recibir respuesta del juez,
Dave procedió a citar 3 artículos científicos que refutaban la noción de que los niños siempre están mejor con su madre. ¿Qué eres tú? ¿Llegando, señor Brown? Me preguntaba, señoría, ¿puede un hombre con pene ganar en su corte? El juez miró fijamente a Dave. Él le devolvió la mirada, estupefacto. Luego declaró cerrado el caso y programó el siguiente. Los reporteros escribían frenéticamente. Dave se acercó y les dio copias de la carta de Laura. Luego salió sin mirar atrás. El abogado de Laura se acercó y la felicitó. Ella no tenía ganas de celebrar. El discurso de Dave sobre cómo ella no estaba arrepentida en lo más mínimo por sus acciones tocó un nervio. Desafortunadamente, su reflejo de ganar cualquier pelea no la decepcionó una vez que terminó el juego. Culpando de su matrimonio a la sonrisa engreída de Laura, Dave contó a todas las personas que habían ofendido su sentido de la justicia y necesitaban ser reeducadas. Eran 3, y los planes ya estaban en marcha. Ya había consultado con Sara para obtener una segunda opinión e hizo los cambios que ella sugirió. De hecho, una de sus sugerencias era mucho mejor de lo que él había imaginado. Regresó a casa y, a través de un amigo en el gobierno federal, entregó una carta al presidente de la Corte Federal en la que describía sus acusaciones de parcialidad contra un juez. Luego esperó a que Danielle y Larry regresaran de la escuela. Accedieron de inmediato a su solicitud de pasar al menos las próximas 2 noches con su madre. Luego les entregó el equipo para la segunda fase de su plan. 2 artículos periodísticos publicados al día siguiente hablaban de manera poco halagüeña tanto de Laura como del juez. Dave los cortó y se los envió por correo electrónico a un amigo de un amigo de un amigo. Capítulo 12. Miércoles por la tarde. Laura afortunadamente llegó a casa a tiempo. Danielle y Larry estaban allí, pero dejaron en claro que esto se hizo en protesta. Cuando se dignaron a responder a sus preguntas, se limitaron al mínimo de palabras. Tuvo que pedirles que prepararan los almuerzos escolares para el día siguiente. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho eso que se le había escapado de la mente. Al no encontrar nada adecuado en los armarios, terminó dándoles dinero para la cantina. Llegó a casa a las 4:00 p.m. para cambiarse a las 5 p.m. sesión de asesoramiento individual. En la sesión, ella expuso sus condiciones para llevarse a Dave de regreso. Esto tomó la mitad de la sesión. El consejero pasó el resto del tiempo repasando la historia de su matrimonio. Laura confesó 2 relaciones inapropiadas antes que Peter, una con un compañero de trabajo y la otra con un vecino. Enfatizó que con las 3 amigas no hubo relaciones sexuales reales, sin mencionar que en los 2 primeros casos no fue por su elección. Ella expresó un genuino desconcierto sobre por qué Dave estaba tan ofendido por sus acciones. Como nada había sucedido, la consejera prometió consultar con su esposo sobre los términos, pero advirtió que la reconciliación era poco probable dado que las objeciones de Dave parecían basarse en la deshonestidad y las intenciones en lugar de las acciones. La sesión con Dave al día siguiente fue corta, abrupta y un poco intimidante. Cuando se le preguntó qué quería de la sesión, Dave simplemente le dio a elegir entre 2 opciones. O quería una derivación a otro consejero que no tolerara abiertamente la infidelidad femenina, o quería que ella afirmara que el matrimonio era irrecuperable. Un poco alarmada de que su declaración de la primera sesión pudiera dañar su carrera, la consejera informó rápidamente a las autoridades correspondientes que el matrimonio estaba disuelto. Sabía que otro informe sobre ella a su cuerpo profesional bien podría ser el último. Cuando Dave llegó a casa, Danielle y Larry ya estaban allí y parecían bastante tranquilos. Un oficial de policía llamó a la puerta y dijo que estaba violando una orden del tribunal de familia. Señaló que no era él, sino sus hijos. La única forma de desalojarlos era por la fuerza, y eso se consideraría asalto. El policía les pidió a los niños que lo acompañaran, pero ellos se negaron. Se fue a recibir instrucciones. Apenas regresó, Laura irrumpió en la casa. David, ya te lo he dicho. No tiene que ser así. Dile a Danielle y Larry que vengan conmigo.
Dame la casa y seré generoso con las visitas y la división de la propiedad. Laura, por favor, abandona mi territorio. No forzaré a los niños a una situación que no quieran y dañaré su sentido del bien y del mal. David, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Tú me conoces. No soy una mala persona. Ese es el problema, Laura. No te conozco. La mujer con la que me casé no habría hecho lo que tú hiciste. Ella ciertamente no habría hecho lo que tú hiciste. Y entonces no solo no habría tenido remordimientos, sino que le habría dicho a nuestro consejero que me diera un ultimátum. Aguanta tu comportamiento o perderé todo lo que aprecio. Ciertamente no después de que descubrí en consejería ayer que antes de Peter, habías intentado tener relaciones con otros 2 Mendena. Dime, Laura, ¿qué hice para merecer lo que me hiciste? ¿Y qué vas a hacer ahora? La comprensión de que el consejero la había dejado ir río abajo hizo sonrojar a Laura. La culpa le impidió descargar su ira sobre Dave. La consejera perra era otro asunto completamente diferente. Ella era en quien ahora se concentraba toda la ira de Laura. Ella no tiene permitido decirte que Dave no hizo comentarios sobre esta declaración ni explícita ni implícitamente. Laura huyó furiosa. Dave fue y borró la grabadora que Daniel había puesto en el bolso de Laura antes de la sesión de asesoramiento y la recuperó después. Estaba seguro de que la justicia justa estaba a punto de visitar al consejero, y tenía razón. 3 días después, la consejera recibió la noticia de que sus servicios ya no eran necesarios. Un inconveniente, 2 para ir. Los servicios para niños llegaron el sábado por la mañana, pero se fueron decepcionados cuando se hizo evidente que los niños solo se irían si los arrastraban a la fuerza afuera gritando y pateando. Cometieron el error de tratar de aplicar la lógica a una situación altamente emocional. Dijo el oficial jefe Larry. Los tribunales han decidido que es mejor para ti vivir con tu madre. Entonces los tribunales estaban equivocados. Ni Daniele ni yo queremos vivir con un mentiroso que lastimó a nuestro padre. Ese fue el final. Laura pasó la semana siguiente tratando de que los 3 niños volvieran a estar de su lado. Eventualmente, se negaron a devolverle las llamadas e inmediatamente borraron sus correos electrónicos y mensajes telefónicos. Ella trató de hablar con Dave, pero tan pronto como se dio cuenta de que la conversación no incluía una disculpa, la terminó. Finalmente, rindiéndose, contrató a John como su abogado de divorcio. También fue a ver al jefe de Sara para confirmar el consejo que ella le había dado. Al final de la semana siguiente, se enteró a través de Sara de que Laura se iba a otro viaje de negocios. Durante toda la próxima semana. Se tomó una semana de vacaciones e hizo un trabajo fenomenal ayudando a los niños. Después de la escuela y durante las horas de trabajo, Laura descubrió exactamente cuál era el intento. Cuando llegó a casa el viernes siguiente, se detuvo en el camino de entrada y se maravilló. Frente a ella había un lote bellamente ajardinado con una piscina colgante. También había un garaje de ladrillos. Todo lo que faltaba era su hermosa y galardonada casa. Su palacio plegable había sido desmantelado. En su lugar había un edificio solitario, muy dañado. Aparentemente había sido comprado en una de las subastas de cancelación de seguros después de haber sido dañado en tránsito. Aturdida, abrió la puerta y se dio cuenta de que Dave había hecho un esfuerzo por reemplazar las cerraduras. Toda su ropa, algunos de sus muebles y todas sus pertenencias personales estaban allí. Estuvo dividida entre la rabia y la profunda tristeza durante un tiempo. La tristeza ganó. En el piso, justo enfrente de la puerta, había una copia de los títulos de propiedad. Ella reades terrenos y viviendas en la dirección. En la dirección, se dio cuenta de que había sido engañada hábilmente. La tierra le pertenecía a ella y de hecho había una vivienda en ella. Llamó a su abogado para confirmar que no se podía hacer nada con respecto a la casa y luego, después de pensarlo un poco, llamó a su asesor financiero para modificar el único acuerdo financiero que había hecho que podía modificarse en este momento.
Se trataba de un fideicomiso al que se había transferido un terreno baldío. Le dijeron que Sara ya había ejercido su derecho y había transferido todos los documentos solo a su nombre. El último acto de Laura antes de que finalmente perdiera la cabeza fue maldecir su propia arrogancia cuando pensó que los 3 niños se pondrían de su lado. Entonces se dio cuenta de que el resto de su familia se había vuelto en su contra. Dave por robarle la casa, los niños por no apoyarla. Ella estuvo muy cerca de darse cuenta de la enormidad de sus crímenes. Pero desafortunadamente, la autocompasión volvió a convertirse en ira. Antes de que se estableciera por completo la conexión, envió una carta a los 3. ¿De verdad me odias tanto? Una respuesta solitaria regresó. No te odiamos. Siempre supiste que haría lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia. Es desafortunado que me pongas en una posición en la que tengo que protegerlos de ti. Firmado, Dave. Laura recogió sus pertenencias personales, luego fue y se registró en el motel. Condujo hasta allí a través del vecindario de Ceres para asegurarse de que los módulos de su antigua casa estuvieran perfectamente alineados, esperando a ser colocados y enchufados. El lunes, recibió la solicitud de divorcio de Dave en el trabajo. Se disculpó por llevarla allí, pero le explicó que no sabía dónde más podría estar. Pasó la siguiente hora tratando de leer entre líneas un acuerdo que a primera vista parecía generoso. Le dio el 100% de la propiedad adquirida conjuntamente, lo que, dado que la mayoría de los otros activos estaban encerrados, era la gran mayoría. Varios gastos tuvieron que deducirse del valor de la propiedad. Estos incluían el costo del pasaje aéreo y una habitación de hotel en Bali. Una nota explicaba que estas eran las cantidades que Dave creía que Laura había robado del matrimonio. También se dedujeron el costo del divorcio y el costo de desentrañar su fraude financiero, incluida la mitad de los intereses esperados sobre el dinero depositado en un fideicomiso durante los próximos 2 y 5 años, respectivamente. Ella solicitó que los niños fueran puestos bajo la custodia de cualquier padre que eligieran por el bien de la unidad. Si Daniele o Larry elegían al otro padre, Larry, como el más joven, tomaría la decisión. La unidad familiar era primordial. Laura llamó a su asesor financiero y le preguntó cuáles eran las posibilidades de que revocara los 2 fideicomisos a nombre de los niños y le dijeron que ninguno. Hizo bien su trabajo. A través de un abogado de divorcios, intentó que se nombrara a otro consejero, pero dado que el primero ya había aceptado el matrimonio, era imposible sin el consentimiento de Dave. Cuando ella exigió dicho consentimiento a través del abogado, Dave le recordó que él ya había sugerido a otro consejero unas semanas antes y que había sido rechazado. Ahora que Laura parecía guiarse solo por la perspectiva de su inminente destrucción, ya era demasiado tarde. Laura firmó el contrato, dándose cuenta de que era lo mejor que jamás obtendría. Dado que el Tribunal de Familia seguramente le había otorgado la custodia de Daniele y Larry, ella recibiría los bienes comprometidos en los fideicomisos de los 2 hijos menores como su tutor legal. Eso significaba que perdería solo el valor de la segunda parcela de tierra. Una vez que todas las primera y te estaban punteadas, el divorcio fue rápido. El abogado le aseguró que se les asignaría el mismo juez de familia, ya que ahora estaban bajo su jurisdicción y ella tenía fama de ser muy parcial. El abogado generalmente aconsejaba a sus clientes varones que la confrontaban que se dieran por vencidos y ahorraran su dinero. Sabiendo que su plan vengativo estaba en marcha, que ella ganaría y Dave quedaría desamparado, Laura se relajó. Se preguntó si el orgullo de Dave le permitiría volver a arrastrarse, en cuyo caso ella sería magnánima pero con condiciones, o si él se resignaría a la mendicidad. Capítulo 13. Habiendo recuperado su confianza, Laura acudió a la corte un mes después. Fue recibida por un abogado ansioso. Señaló a una mujer de traje en la primera fila de la galería pública. ¿Ves a esta mujer? Fui a la escuela de leyes con ella. Escuché que ahora trabaja en la oficina del juez federal principal. Algo está pasando, y no me gusta. Estaba claramente agitado, y eso contagió a Laura de nerviosismo.
La jueza abrió la audiencia anunciando que este era su último caso ya que se jubilaba anticipadamente. Ella no parecía feliz por eso. Entonces empezaron los abogados. Laura se opuso a la demanda de Dave de que se le cobraran a Laura todos los honorarios legales. Sugirió que Laura pagara los costos de Dave y viceversa. Ion no estuvo de acuerdo, señalando que estaba actuando pro bono por Dave. A partir de ese momento, las cosas fueron cuesta abajo. Ion pintó una imagen precisa de la pareja y sus méritos relativos como tutores. Había algo que el abogado de Laura podía hacer. Parecía arrepentirse de confiar en el protocolo del juez y de no preparar mucha evidencia fáctica. El caso duró toda la mañana y era claramente unilateral. Una vez más, el juez falló, a menudo mirando a la mujer disfrazada en la audiencia y hablando como si tuviera la boca llena de vidrios rotos. Ella dijo que los hechos del caso eran simples y que Dave, como cuidador principal, recibió la custodia. Incluso lo felicitó por la generosa oferta que le había hecho a Laura para la división de la propiedad. Y esperaba poder criar bien a los niños con la parte que había aceptado. Hubo falta de sinceridad en su voz todo el tiempo. Laura estaba tan sorprendida que se perdió el sonido final del martillo del juez. Regresó a su solitario apartamento de una habitación y se preguntó qué autobús la había atropellado. No podía permitirse la autocompasión, sin embargo, tenía un asunto inmobiliario que resolver. Anticipándose a una decisión financiera, puso a la venta su antigua casa. Era un vecindario empinado e incómodo, adecuado solo para una casa muy específica, y el precio que ella había acordado fijarle era muy bajo. A menos que alguien haya replicado su antigua casa exactamente. Incluso el paisajismo tendría que ser abandonado. Había sido espectacular antes, pero solo por el ingenioso diseño de Dave. Esta tarde era la hora del asentamiento. Ella misma quería entregar los títulos de propiedad a los nuevos propietarios y desearles que disfrutaran de la casa tanto como ella. Ella se decepcionó cuando el hombre presente anunció que él era solo un agente de los nuevos propietarios. Estarían aquí pronto si ella quisiera esperar. Cuando Laura vio el auto de David conduciendo 4 camiones con su vieja casa y una grúa detrás, decidió irse. En su nuevo lugar, miró el exiguo cheque que tenía en la mano, todo lo que había obtenido del choque de trenes en el que había convertido su exitosa vida. Todavía un poco aturdida, escribió en su diario de pensamientos que una amiga le había recomendado que la ayudara a sobrellevar la situación, tomó un rotulador rojo y escribió en letras grandes y en negrita: la próxima vez que te pique, ve a una maldita farmacia. La próxima vez que te equivoques, discúlpate. Maldita sea. Eres el doble de inteligente de lo que crees que eres. Unas 8 semanas después de su parto, Laura se fue a comer un pastel humilde. Compró una botella de champán para felicitar a los nuevos propietarios cuando llegó. El final, ¿qué te parece, querido lector? ¿Quizás algún buen consejo al final? Tengo algunas más que puedes tomar o dejar. Cuando 2 personas invitan a una tercera persona a resolver un problema, ya sea un consejero, un abogado bien intencionado o el chico del vecindario, renuncian al control de su propio destino. Si es posible, resuelva sus propios problemas usted mismo y siempre trate a sus seres queridos con dignidad y respeto. Desconozco si el siguiente dicho se aplica a Australia o no. Ten cuidado con los dedos de los pies que pisas hoy. Puede que estén sosteniendo el trasero que tendrás que besar mañana. Dado que lo anterior no era una continuación de una historia estadounidense, fue escrito en australiano, o como lo llamamos, strain. Para aquellos que no quieran buscar términos desconocidos en un diccionario australiano, les diré que un arroyo es un arroyo e ir a fregar es irse de la ciudad. Los australianos son una raza irreverente que no respeta auténticamente la autoridad. Este hecho a menudo es exagerado por nuestros políticos que se toman a sí mismos demasiado en serio. De hecho, algunos de nuestros políticos más destacados han sido algunos de los larrikins más grandes en el pasado. En los años 70, tuvimos un primer ministro llamado Gao, pronunciado Gav Whitlam, durante una entrevista.
Fue presionado por un periodista agresivo que quería que dijera cuál era su posición en el debate sobre el aborto. Como muchos políticos, Gaff quería mantener en privado sus opiniones personales sobre este debate tan controvertido. Pero ella lo presionó. Finalmente le espetó y le dio su opinión durante un directo: señora, estoy a favor del aborto, y en su caso lo haría retrospectivo. Saltó 20 puntos en las encuestas de opinión. Pido disculpas por mi ausencia, pero actualmente estoy en prisión. Me encanta leer historias sobre héroes del pasado, y recientemente leí una historia sobre un niño holandés que salvó el día metiendo el dedo en una presa. Te ahorraré los detalles, pero me impresionó tanto que intenté hacerlo yo mismo. Con buen comportamiento, debería salir en unos 6 meses.